El cambio para mí es lo que nos hace humanos, es lo que nos hace tan complejos, ¿no? Cuando viene alguien que además esto es bastante habitual, ¿no? Tengo apego ansioso. Normalmente cuando plantean esto, como no se plantean un cambio, porque no se puede cambiar, para ellos no lo plantean así, ¿no? Pero si en algún momento dicen tengo un apego ansioso y lo que sea, por supuesto en ese momento evalúo cómo ha sido su historia de aprendizaje, ¿vale? O su historia de vida relacionado con las relaciones sociales, ¿no? Que es de lo que habla ese apego. Estas teorías que hablan de que en la familia es lo más importante y lo que haya pasado con tu padre y madre y el resto de cosas no afectan, a ver, bueno, pues depende, ¿no? Depende de qué historia tenga esta persona, depende de la importancia o la influencia que haya tenido en esa persona la familia. Igual ha tenido más influencia los abuelos que los padres, ¿no? Nuestra historia de vida, desde mi punto de vista, es una cicatriz, pero no una herida. En el podcast de hoy nos encontramos con Julia Palacios Maeso, psicóloga, la cual forma parte del equipo de terapeutas de Engrama. Es terapeuta online desde hace poquito y bueno, queremos que para este podcast la gente te pueda conocer un poco más. Queremos que pongas en contexto, que nos cuentes sobre ti, de dónde vienes, qué es lo que te gusta aparte de la psicología o cualquier otro dato que tú quieras reseñar. Vale, bueno, buenas a todos. Yo soy Julia y sí, llevo un poquito con Engrama. Yo soy psicóloga sanitaria autónoma, trabajo para diferentes gabinetes y bueno, yo vengo de Zamora. Estudié en Salamanca, en la Universidad Pontificia, tanto el grado como el máster. Y bueno, luego a mí la formación me gusta mucho, entonces no he parado de formarme en diferentes cosas relacionado con pareja y sexualidad. Hubo un momento que estaba muy centrada en eso. Ahora en terapias de tercera generación estoy haciendo el máster de análisis funcional de la conducta. Y bueno, me estoy adentrando desde hace meses y formándome sobre todo en análisis funcional y en tercera generación. Y bueno, a mí mi trabajo me encanta, la verdad me parece un trabajazo, disfruto mucho. Es un trabajo duro también, hay que decir las dos cosas, pero es muy gratificante. Y bueno, eso es un poco todo, no sé Sí, qué más contar. perfecto. Tenemos hoy podcast con mucha representación castellana. Segovia, Zamora. Sí. Bueno, no lo he dicho, yo ahora os hablo desde Burgos, ahora estoy trabajando en Burgos, aunque eso, mi idea es no estar aquí a largo plazo, pero ahora mismo desde Burgos. Vale. Bueno, el podcast de hoy lo podemos titular un poco, que además fue sugerencia tuya, como tu historia de vida influye, pero no necesariamente condena. Es decir, vamos a hablar un poco de la posibilidad de cambio, de si las personas realmente podemos cambiar, qué supone eso del cambio, qué es eso de la historia de aprendizaje y cómo muchas veces pues caemos en esencialismos, en creer que somos ya de determinada manera y que vamos a ser así toda la vida. De algún modo nos creemos maniatados, ¿no? Sí, bueno, aquí me gustaría utilizar un símil, una metáfora que yo utilizo en sesión cuando explico un poquito esto, que creo que puede reflejar muy bien el título y explicar un poco de lo que vamos a hablar. Al final, la historia de aprendizaje, que luego hablaremos un poquito más a qué me refiero, pero bueno, nuestra historia de vida, desde mi punto de vista, es una cicatriz, pero no una herida, ¿no? Las heridas, cuando están abiertas, duelen, condicionan, generan sufrimiento. En cambio, una cicatriz se ve, es algo que vamos a tener siempre ahí, pero que no nos mantiene condenados ni al dolor que ha podido generar esa herida, ni a cómo nos comportamos, ¿no? Creo que todo el mundo tiene alguna cicatriz, aunque sea pequeña, de caerse por la bici. Y respecto a historia de vida, todo el mundo tenemos nuestras cicatrices. Con cicatrices no me refiero a cosas negativas, ¿vale? Me refiero a marcas. Y es lo que nos va formando, ¿no? Pero no condenándonos, que bueno, luego
explicaré un poquito mejor esto. Pero creo que así se puede ver bien. Perfecto. ¿Tú cómo definirías el cambio y por qué decimos que la gente sí puede cambiar? Pues el cambio para mí es lo que nos hace humanos, ¿vale? Mejor dicho, seres vivos, ¿no? No solamente los humanos podemos cambiar, los animales también. Es lo que nos hace tan complejos, ¿no? Y a la vez tan complicados. Podemos cambiar gracias a las leyes de aprendizaje, ¿no? Esto, al igual que hablamos de otro tipo de leyes que pueden explicar otro tipo de fenómenos, como por ejemplo la gravedad, en aprendizaje igual hay unas leyes que lo sostienen, ¿no? Aprendemos gracias o explicado por esas leyes. Y, y además vamos aprendiendo que esto creo que es algo que hay que destacar porque puede parecer, desde algunas teorías de la psicología, lamentablemente, o desde algunas maneras de pensar, que solamente aprendemos o solamente cambiamos nuestros primeros años de vida, ¿no? Y eso nos haría súper simples, muy poco humanos y sería una teoría muy, muy reduccionista. Vamos cambiando todos los días de nuestra vida, ¿no? Aunque quizás hay momentos que puedan afectar más. El cambio surge o puede surgir a lo largo de toda la vida. Es verdad que a medida que nos hacemos mayores, creo que sí que se refuerza una rigidez o es más normal ver rigidez en personas más mayores, que realmente yo lo explicaría con costumbre, hábito, ¿no? Si una persona ha vivido siempre o 30 años o 40 en un sitio y se ha comportado de una manera determinada, va a ser mucho más difícil llevar a cabo un cambio que alguien que lleva haciendo lo mismo un año, ¿no? Pero no por edad. No es que la gente mayor no pueda cambiar, sino que bueno, quizás es un poco más difícil, pero no imposible. Sí, cómo se han ido generalizando un poco todos esos aprendizajes, ¿no? Y al final, pues evidentemente está más expandido en tu cotidianidad y te vuelves relativamente más rígido. Pero creo que muchas veces, como tú también estás señalando, el problema es más la propia sensación de rigidez y el creer que ya no va a cambiar, que no tanto la rigidez verdadera que hay en sí. Y con respecto a esa influencia de la infancia, no sé, a ver qué opinas tú sobre esto, que ahora está habiendo un boom muy grande con respecto al tema de los tipos de apego, que además estamos haciendo últimamente bastante divulgación al respecto, que se ha convertido como en ese nuevo horóscopo y la gente se cree que ya en base a cómo se ha comportado con sus figuras de referencia en la infancia, ya luego se va a relacionar sí o sí de esa manera y va a determinar sus relaciones futuras. Claro, esto es algo que yo quería destacar porque me parece horrible, hablando así directamente, porque nos está reduciendo al ser humano a algo muy, muy pequeñito y muy simple. Son teorías muy, muy reduccionistas, poco realistas y que realmente meten a la gente en una cárcel, ¿no? Cuando antes hablaba en el título del podcast como no nos condena como que nos metieran en una cárcel, ¿no? Joder, tan horrible es la vida que si has tenido una infancia difícil o te has relacionado de X manera con tu padre, madre, hermano, ya estás condenado a relacionarte así con todo el mundo. ¡Wow! Menos mal que no es así. Ahora, esta creencia genera mucho daño, encasilla, etiqueta a la gente, incluso justifica, ¿no? Hay mucha gente que al final, al creerse esta creencia, esta regla verbal, lo que hace es justificar su conducta, ¿no? No, a mí no me digas nada porque yo soy apego ansioso, yo tengo apego ansioso y entonces no puedo hacer otra cosa, ¿no? Entonces también es una postura conformista, cómoda incluso, ¿no? Hay gente que la alivia. Bueno, claro, como me ha dicho mi psicólogo que yo tengo apego ansioso, o incluso yo misma me he diagnosticado esto de apego ansioso, justifico lo mío, ¿no? Y realmente, más que justificar, yo lo veo desde el otro lado, creo que estás metido en una cárcel, ¿no? Realmente, menos mal que no te condena, ¿no? Desde luego te va a afectar, te va a influir, como hablaba antes, como una cicatriz,
Quizás si has tenido, por ejemplo, ¿no?, un estilo de crianza más autoritario, lo primero, que hayas vivido eso ya no significa que te vaya a influir de la misma manera. Y un ejemplo muy bueno yo creo que es los hermanos, ¿no? Hermanos con los mismos padres, el mismo tipo de educación, no les afecta lo mismo, no les influye de la misma manera. Entonces, lo primero, ni siquiera influye de la misma manera y, sobre todo, solo influye. Luego, esta persona no tiene que comportarse de esa misma manera o de la manera contraria porque haya vivido esto, ¿no? Creo que sí es cierto que, por lo menos yo lo veo así, y además en consulta yo soy la primera que, bueno, explicando esto bien, el por qué pregunto por el pasado, que no buscamos soluciones, pero sí un porqué, ¿no? Puede explicar de alguna manera por qué tú ahora mismo utilizas la evitación, por ejemplo, como modo de afrontamiento de los problemas. Simplemente venir, vamos a ir al pasado para ver, bueno, ¿por qué reaccionas así? Porque al final siempre lo hemos tenido que sacar de algún sitio, lo hemos aprendido en algún momento. Cuando en algún momento de tu vida que eso que has evitado ha sido útil, te ha servido, ¿no? Entonces, por eso indago el pasado y luego a lo que iba, que me enrollo. También creo que en la infancia y la adolescencia es verdad que sobre todo en la infancia estamos aprendiendo a vivir, ¿no? Entonces, es una esponja que quiere recoger. Y con cosas tan simples como hoy a un paciente explicándole esto justo, que me acordaba, digo, esto mismo voy a hablar luego, cómo escribir, cómo coger un boli, ¿no? Pues, por supuesto, va a afectar mucho cómo en primario o primaria tu profesora te enseña a coger el boli. No te va a condicionar de por vida, ¿vale? Si tú coges el boli así, ¿vale? Que ahora que no tengo un boli, pero en vez de así, me lo cojas así, con el puño, ¿no? Por supuesto, esto va a influir en que el día de mañana, si quieres coger el boli de otra manera, quizás para hacerte menos daño, no va a ser imposible. Ahora te va a costar porque llevas no sé cuánto tiempo escribiendo así, ¿no? Y ese primer aprendizaje creo que bueno, puede ser algo más potente por ser el primero, ¿no? Pero no encasillándote. Luego, por otro lado, creo que también en la historia de vida, ¿no?, que al final es nuestro pasado. Con historia de vida no solamente hablamos, o historia de aprendizaje, o por lo menos yo no me refiero solo a eso, a infancia y adolescencia. Creo que es una parte importante, pero sí estamos hablando de alguien que quiere trabajar algún aspecto social. También será interesante cómo hasta ayer se ha estado relacionando, no solamente lo que ha hecho a lo largo de su infancia, ¿no? Entonces, es un poco todo el pasado desde ayer que ya es pasado. Y por otro lado, creo que no todos los contextos influyen de la misma manera, ¿no? Creo que cada uno de nosotros le damos importancia a unos contextos y no a otros, ¿no? Estas teorías que hablan de que la familia es lo más importante y lo que haya pasado con tu padre y madre y el resto de cosas no afectan. A ver, bueno, pues depende, ¿no? Depende de qué historia tenga esta persona, depende de la importancia o la influencia que haya tenido en esta persona la familia. Igual ha tenido más influencia los abuelos que los padres, ¿no? Y ya se rompen los esquemas. Bueno, creo que hay que tener en cuenta a quién tienes delante, si es en terapia, y cada uno como personas, bueno, le hemos dado importancia y a su vez nos ha influido de una manera diferente dependiendo del contexto. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta como psicólogo, lo primero para saber dónde indagar, y luego como individuo, como persona, ¿no? Que al final está todo muy individualizado, ¿no? Todo lo que voy a decir depende mucho de cada caso. Sí. Has estado mencionando un poco por encima el tema de la historia de aprendizaje. A mí me gustaría que nos explicaras un poco con más detalle qué es lo que consideras tú historia de aprendizaje realmente y hasta qué punto eso nos determina a las personas a la hora de comportarnos. Porque hemos hablado un poquito de la infancia, de esas interacciones, de la familia, pero quiero que nos determines qué más cosas influyen en esa historia de aprendizaje. Vale, sí, es que me voy un poco por las ramas, perdona.
Sí, la historia de aprendizaje, a ver, aprendemos, al final estamos hablando del aprendizaje de determinadas conductas, ¿vale? Entonces, dependiendo de la conducta que queramos indagar, si estamos hablando del psicólogo, hay una historia de aprendizaje u otra y empezará en un momento o en otro, ¿no? Estamos hablando del momento en el que esa persona empieza a aprender cómo se hace determinada acción, determinada conducta, ¿no? De qué manera empieza a desarrollarla, qué consecuencias tiene esa conducta al principio, ¿no? De qué manera responde el entorno o qué refuerzos o por su otro lado castigos tiene, qué respuestas tiene la conducta que emite para ver de qué manera ha aprendido a responder a determinados estímulos, ¿no? Y luego, dependiendo de la conducta que sea, pues habrá que evaluarlo a lo largo de los años, quizás principio solamente a los primeros años de vida. No sé si te respondo. Sí, y quería relacionar esto también un poco con el tema de la clínica, porque al final de una persona vamos a estar hablando de que a lo mejor te llega y te dice, he leído en un post de Instagram o visto en un vídeo de TikTok que tengo un apego ansioso, ¿no? Eso al final se traduce en una serie de conductas de las cuales tú evaluarás esa historia de aprendizaje y luego en sesión trabajarás con ellas. Entonces, quería también un poco ver eso, la importancia de la historia de aprendizaje para luego ese trabajo en sesión, cómo se puede utilizar. Claro, por ejemplo, cuando viene alguien que además esto es bastante habitual, ¿no? Tengo apego ansioso, entonces, bueno, normalmente cuando plantean esto, como no se plantean un cambio, porque no se puede cambiar para ellos, no lo plantean así, ¿no? Pero bueno, si en algún momento dicen tengo un apego ansioso y lo que sea, yo, por supuesto, en ese momento evalúo cómo ha sido su historia de aprendizaje, ¿vale? O su historia de vida relacionado con las relaciones sociales, ¿no? Que es de lo que habla ese apego. ¿Cómo te has ido relacionando? ¿Qué respuestas ha tenido tu interacción social en diferentes contextos? Tanto en tu familia, sí, para esa persona, que es lo que decía antes, ¿no? La familia ha sido un núcleo importante, colegio o ambiente social, o si esa persona iba al conservatorio, pues también será un ambiente, un contexto relevante. De qué manera han ido respondiendo para poder luego explicarle a esta persona cómo ha podido condicionar ella misma la interacción social con algo negativo, ¿no? Por ejemplo, o creyéndose que es ella la que tiene el problema, ¿no? Que es lo que suele generar esto del apego. Si yo he tenido experiencias desagradables a nivel social, que por ejemplo yo no tanto con el apego ansioso, pero sí he tenido mucha gente con experiencias de bullying, sobre todo hombres, así por curiosidad. Y es verdad que esto afecta, ¿no? De la misma manera, entre comillas, que el tema del apego, no tan encasillado, pero yo he sufrido bullying, entonces yo no sé relacionarme, ¿no? Y realmente eso no es una regla verbal que no es real. Porque que hayas tenido mala suerte en ese momento, por lo que sea, no quiere decir que no sepas y mucho menos que no vayas a poder tener otro tipo de relaciones a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces yo lo que hago en este caso, tanto lo que me decías del apego como esto del bullying, que creo que está relacionado, es, como os decía, primero ir indagando cómo han sido sus primeras experiencias, primeras y no tan primeras, ¿no? Digo primeras de, bueno, cómo ha ido relacionándose al principio de su vida y cómo ha continuado. ¿Cómo ha continuado a lo largo de su vida? ¿Qué respuestas ha tenido? Si su respuesta de interacción social ha sido castigada o reforzada. ¿De qué maneras? ¿Qué tipo de conductas? ¿No? Porque en el ámbito social hay 3.000 conductas, ¿no? Entonces, separando todo eso y ir viendo de qué manera podía afectar. Y luego lo que yo hago con el paciente, que realmente es para lo único que yo lo quiero, ¿no? Saber, es para que la persona sepa, bueno, lo primero porque tienes ahora mismo tú esta idea de que no sabes, no puedes, o porque evitas las situaciones sociales, o porque te pones el cartelito de persona asocial, ¿no? Que también me lo has dicho en algún momento. Entonces explico, ¿no? Cómo ha afectado a estas personas, que tú cuando entras en el mundo social, la mayoría de las veces, o incluso todas, has tenido esas consecuencias tan aversivas, ¿no?
como con falta de reforzadores por todos lados o incluso siendo castigada la conducta social, con lo cual ha generado ahí esa asociación a través de condicionamiento operante, ¿no? Esto no se lo digo tan así, pero de alguna manera explicárselo, que tú te lo has acabado creyendo. Y tiene sentido, ¿no? Que esto yo se lo digo porque ¿cómo no te lo vas a creer? Ahora, menos mal que estás aquí y que alguien te puede explicar que eso simplemente explica por qué te lo has creído, pero no te condena a que sigas así toda la vida. Ahora, incluso que esto es otro melón, no quiere decir que no tengas habilidades sociales. Quiere decir que, por ejemplo, en el caso de una persona que ha estado evitando, es que no las has puesto en práctica nunca. Y cuando las has puesto en práctica se han castigado, con lo cual, por pura ley de aprendizaje, de condicionamiento operante, lo que estás haciendo es extinguir la respuesta social. Pero sí, ahora, conociendo esto, que eso les alivia bastante, ¿no? Conocer el por qué me comporto o no me comporto de esta manera. A partir de ahora vamos a intentar, poco a poco y siempre al ritmo de la persona, ver cómo en otros contextos, que quizás no es lo mismo cuando tenías 12 años y el contexto del colegio con ahora el contexto laboral, bueno, intentar ver cómo va reaccionando el ámbito social, ¿no? Y ahí casi siempre, si no sería tener muy mala suerte, se van dando cuenta de que no están, no son gafe, ni son apego nada, ni son asociales. Simplemente, por desgracia, esto es así, no se elige, has tenido una mala experiencia social, en este caso, o de otro tipo. Estamos mencionando mucho el tema del apego ansioso, bueno, este tipo de etiquetas. Me da mucha curiosidad, Julia, saber un poco tu experiencia particular en este sentido, de si estás viendo últimamente cómo sí llega mucha gente a consulta ya de algún modo autodiagnosticada o realmente no, se está influyendo toda esa sobreinformación, sobredivulgación que se hace a veces en TikTok o en otras redes sociales. Sí, aquí tengo una doble opinión que cada una está en un lado, ¿vale? Por un lado, creo que la divulgación es maravillosa, creo que ayuda y además yo noto, además especialmente, y no es por nada, pero será casualidad o no, pero los pacientes de Engrama, por ejemplo, se nota que vienen de Engrama y que ven de verdad, lo digo en serio, o sea, no es, será casualidad o no, pero se nota que tienen esa base. Y eso ayuda, claro, ayuda porque la divulgación de Engrama es una buena divulgación. Pero, por ejemplo, aparte de los de Engrama, sí es verdad que fuera de pacientes de Engrama, sí que he notado que hay gente que, bueno, por suerte ha dado con buena divulgación. Y, por ejemplo, esa idea de que la terapia es magia, antes era una idea que se tenía mucho. Magia me refiero a yo llevo, el psicólogo saca su varita, hace así y yo me curo, ¿no? Que esto puede sonar, puede sonar algo como fuera de la realidad, pero no lo era, ¿no? Y creo que ahora esa idea en general está cambiando por la divulgación, o yo me quiero dar esa explicación, creo que puede ser por eso. El psicólogo no es ningún tipo de vudú, ni de bruja, ni de mago, no es magia, ¿no? Por ese lado creo que ayuda, pero el problema, como toda divulgación, y supongo que esto pasará en todas las disciplinas, claro, aquí no hay ningún filtro, ¿no? Además, cuando no sabes de un ámbito, que probablemente a mí me pase con otros ámbitos que no sea la psicología, no filtras cuál es una información que está en una divulgación que está basada en un conocimiento científico y cuál no. Entonces, aquí, por el otro lado, también creo que está haciendo mucho daño. Y, por supuesto, hay mucha gente que viene con su etiqueta, su sobrediagnóstico, con hay varias cosas que aparte del tema apego ansioso, las etiquetas relacionadas con la personalidad es algo que se ve mucho. Tanto es que yo soy así, porque mi personalidad es esta, entonces ahí es una barrera brutal, ¿no? Porque te han dicho en tal canal de divulgación que la personalidad no se cambia.
Entonces, si yo soy así y esto me lo ha dicho mi tío Pepe, que yo soy así, o yo considero que soy así también, supone una barrera brutal, ¿no? Todas esas variables de la personalidad, ¿no? El ser tímido, extrovertido, introvertido o cualquiera de estas variables etiquetan mucho y por otro lado, al igual que os decía antes, con lo del apego, justifican, ¿no? Entonces muchas personas, además de generarles esa barrera, en muchas ocasiones es muy difícil de romper, ¿eh? Porque ya viene con mucho sustento teórico de donde sea, entonces no, pero vamos a ver que yo soy así, o mi novio es así, que también, ¿no? Y entonces él no va a cambiar. Y por otro lado, eso justifica la conducta que al final hace lo mismo, el generar la imposibilidad de cambio. ¿Te parece si ahora que estamos hablando de personalidad definimos un poco cómo tú lo concibes? Vale, yo la personalidad, bueno, para los que nos escuchen que no sepan de psicología, al final la personalidad no es algo tangible, es un constructo, no es algo que podamos tocar. No es como si en medicina hablamos de un tumor, ¿vale? Aquí estamos hablando de algo que no se ve, es un constructo, ¿no? Entonces, como al igual que otros constructos, dependiendo del modelo teórico, dependiendo de la teoría de los autores, cada uno le da una definición. A mí, la definición que me gusta es la definición de Watson, que habla de la personalidad como el conjunto de conductas que lleva a cabo una persona, un individuo, a lo largo de un periodo de tiempo suficiente como para considerarlo hábito, ¿no? Lo que consideramos comúnmente, además esto yo creo que es algo que se utiliza, el llevar a cabo un hábito, es que durante muchos días seguidos o meses llevas a cabo la misma conducta, ¿no? Pues la personalidad sería el conjunto de estos hábitos. Estos hábitos que están condicionados al contexto y al ambiente, ¿no? Y estos hábitos que, por supuesto, se explican por esa historia de aprendizaje, historia de vida que hemos explicado antes, se explican los que puedas tener de ese momento, pero se pueden generar nuevos, ¿no? Y aquí entra la explosión para estas personas que piensan que es estable, ¿no? Eso quiere decir que esto puede ir cambiando y dependiendo del contexto nos iremos amoldando, ¿no? Si, por ejemplo, una persona, como lo que hablábamos antes, bueno, voy a poner, un ejemplo que tiene que ver con lo que hemos hablado antes, ¿no? Yo soy una persona tímida, ¿vale? Entonces, como hemos hablado antes, el psicólogo analizaría un poco esa historia de aprendizaje de esa idea de timidez, ¿no? Y casualmente ha tenido rechazos, ha tenido consecuencias aversivas en el ámbito social y probablemente esa persona se haya cerrado y haya considerado que soy yo el que no sirvo, ¿no? De alguna manera. Pero de repente esta persona se muda, ¿no? Se muda y está en un ambiente diferente, con unas personas diferentes. Y ha ido a terapia, entonces en vez de evitar las situaciones sociales, de repente le da por enfrentarlas. Y se da cuenta de que no es que no solo no sea tímido, es que le gusta estar con gente y en este caso, vamos a ponerlo como algo maravilloso, se le da genial. Y se le da genial que traducido en un lenguaje de leyes de aprendizaje quiere decir las consecuencias de su conducta de interacción social se ven reforzadas, ¿no? Tiene unas consecuencias agradables o buenas para él. Entonces, esta persona de repente es tímida o no es tímida, ¿no? ¿Vale? Si esas variables de personalidad fueran tan estables, esta persona no podría salir de esa timidez nunca, ¿no? Creo que esto, al igual que cualquier etiqueta, cualquiera, lo único que hace es encasillar a la gente, ¿vale? Porque podríamos hablar de otro tipo de etiquetaje que con por ejemplo, depresión,
como por ejemplo trastorno X, Y o Z, que realmente lo único que está haciendo es describir algo, un constructo igual, un conjunto de cosas, y para mucha gente es algo útil conocerlo, porque le sirve, le ayuda, y para otros lo único que hace es justificar. No, yo no puedo porque tengo depresión, ¿no? Por ejemplo. Y volvemos a ese tema de las etiquetas que yo creo que generan mucho daño. Y ya volviendo a esa primera pregunta que me has hecho, por supuesto, desde mi punto de vista, las redes no ayudan en esto. Al final, la información, como en todo ámbito, tiene cara, ¿no? Tiene la cara de ayudar, porque la gente, desde luego, con información, la información, el conocimiento es poder, pero también puede ser que no des con el conocimiento que es adecuado, ¿no? Y que te perjudique. Yo ahora relacionando, has hablado de una cosa, del tema de ir forjando la personalidad, de que al final luego todas esas etiquetas de persona tímida, persona extrovertida, todas estas cosas como que las hacen parte de su ser y al final todo eso se va manteniendo y ya la persona se define como tal con dicha etiqueta. Yo quiero mencionar también que incluso en la propia psicología, los diagnósticos que hay en clasificaciones como el DSM, la CIA y demás, a la parte de trastornos de personalidad le ponen un especificador de mínimo tener como 18 años, ¿no? Como si durante toda tu vida hasta que llegas más o menos a esa edad no se ha forjado esa personalidad. Entonces yo quiero hablar también un poco de si realmente las personas nacemos con alguna esencia o alguna cualidad innata, por así decirlo, que es inmutable y que llegada cierta edad se aparece así porque sí, pues si realmente vamos aprendiendo, cómo se va aprendiendo, cómo se forman esos aprendizajes y por supuesto también relacionarlo con este tema de la personalidad, de por qué la personalidad es variable y va fluctuando en toda esa etapa de persona infantil, la adolescente, hasta más o menos una edad adulta, y si luego después de esa edad adulta también puede cambiar y también se puede aprender incluso en este ámbito. Vale, esto es algo muy interesante y aunque ahora me voy a explayar más, creo que la respuesta de todo es el ambiente, ¿no? El contexto. Al final, por suerte, no vivimos en una habitación metidos toda la vida, que entonces probablemente sería todo muchísimo más estable, aburrido también, bastante, pero como vamos cambiando de contextos, de ambientes y ya de contextos, quiere decir de estar en una casa a estar en otra, aunque estemos en la misma ciudad, de estar en una ciudad a estar en otra, de estar en mi casa a estar en mi cole, de estar con mi amiga Pepa y María a estar con mi amigo David y Mario, ¿no? Al final estamos en constante cambio de ambientes y de contextos, ¿no? Y por supuesto cambia mucho dependiendo de la edad. Entonces, todo varía a lo largo de toda la vida porque no es estable. Porque aunque estés en la misma casa, normalmente, a no ser que vivas sola, pero igual hay un movimiento de gente, con lo cual no es lo mismo cuando te va a ver tu hija María que cuando te va a ver tu hijo Carlos, ¿no? Por ejemplo. Metiéndome un poquito más en esto, aunque creo que eso es la gran explicación para mí, creo que no hay cuestiones innatas, es verdad, y ahora voy a hablar de ellas. Sí que hay, es verdad que no hay muchísimas, pero hay cuestiones, conductas innatas que no aprendemos, nacemos sabiéndolas. Ahora, la mayoría de ellas las vamos aprendiendo, ¿no? Un ejemplo que además tiene relación y creo que se ve muy bien es, por ejemplo, el reflejo de tragar. Es algo con lo que nacemos. Y desde que nacemos, además de llorar, que sabemos hacerlo muy bien, el tragar, ¿vale? Un bebé sabe tragar perfectamente. Ahora bien, ese bebé, cuando ya no es bebé, claro, cuando empieza a ser más niño, tiene que aprender a asociar, por ejemplo, el tener hambre con comer. O, si es un niño, pedirle a mi madre que comida o sentarme en la mesa. Y aquí, hablando otra vez del contexto, el cómo lo hace, cuándo, dónde, qué comida, todo va a depender del contexto, de la cultura también, ¿no? No es lo mismo un niño que vive en África, en una tribu, a un niño que vive en Madrid, en un piso,
probablemente las horas de comida, la cantidad de comida, todo esto cambie, ¿no? Pero tanto un niño como otro van a tener que aprender a asociar, aunque cada uno con sus características particulares, esa sensación de hambre con tener que comer. Y con esto no aprendemos. Más un niño, un bebé se puede hartar a llorar hasta que la madre ya asocia, ella que ya lo ha aprendido, que igual está llorando porque tiene hambre. Pero ese niño no nace con ello, ¿no? Y la mayoría de las cosas las vamos asociando, y asociar también es otra parte del aprendizaje, ¿vale? Relacionado más con el condicionamiento clásico. Y yo no creo que haya esa parte de esencia. Luego, por otro lado, y vuelvo al ambiente otra vez, claro que vamos a tener determinadas características que va a estar muy influido por tu contexto llamado cultura y tu casa, si vives en casa y te crían tus padres, por ejemplo, claro que sí. ¿Y por qué normalmente suele haber parecidos en gestos, en maneras de ser, incluso un hijo y un padre? ¿Vale? Aparte de la parte genética, yo opto más por hablar de esa influencia de aprendizaje. Por imitación también se aprende. Al final los gestos, esto es imitación. Yo tengo los mismos gestos que mi madre y esto es imitación, totalmente. Yo no nací haciendo los gestos de mi madre, si no hubiera sido innato, ¿no? O incluso a lo que la persona le da importancia, ¿no? Hoy me comentaba un paciente que él ha vivido en una casa donde el trabajo era algo muy importante. Ambos padres trabajaban y además le daban mucho valor a esto. Por supuesto, esto va a afectar en cómo él percibe el trabajo, de una manera o de otra. Porque es que es más, él tiene un hermano y cada uno lo ve de una manera. Ahora, va a afectar cómo tus padres o las personas con las que convivas vean el mundo, ¿no? Y aquí volvemos a hablar de ambiente. Entendiendo con todo lo que vamos diciendo a lo largo del podcast que sí se puede cambiar, que habrá personas a las que escuchar todo esto pues le esté generando cierto alivio, me gustaría detenerme en qué factores pueden ser cruciales a la hora de que una persona cambie, que tenga más facilidad para todo ello. Bueno, lo principal para mí, yo trabajo con los modelos de tercera generación, principalmente, aunque la base está en análisis funcional. Y para mí, yo trabajo con aceptación y compromiso. Y lo que más cuadra con mi manera de pensar es que lo crucial es los valores de la persona. Es decir, identificar como psicólogo, ¿vale? Todo lo estoy diciendo como o bien psicólogo o bien una persona que está en su casa, ¿vale? Identificar o bien como psicólogo ayudarle a esa persona o bien uno mismo los qué valores tiene en su vida. Es decir, qué direcciones de vida tiene, qué cosas son importantes para esta persona, ¿vale? Y no como objetivos concretos, ¿no? Esos objetivos estarán dentro del valor. Por ejemplo, un objetivo es perder peso y ese objetivo porque me puedo proponer perder 5 kilos y en el momento en el que yo me subo a la báscula y he perdido 5 kilos, se acabó el objetivo, cumplido, estupendo. Ahora, si como psicólogos ¡uy! Han salido ahí. Así por hacer así, creo que es el que a veces me salen cosas. Si como psicólogos o siendo personas sin ir al psicólogo, en vez de plantearnos objetivos, nos planteamos qué es lo que para mí es importante en esta vida, cuál sería mi vida ideal, es algo mucho más profundo. Por ejemplo, y no se llegan a cumplir nunca. Dentro de ese valor habrá un mogollón de objetivos, con lo cual es mucho más probable que esa persona se enfoque en dirección a ese cambio que si en cambio son objetivos más concretos, ¿no? En un cambio más a largo plazo. En el ejemplo del objetivo que he puesto, el valor puede ser llevar una vida saludable. Siempre vas a poder llevar una vida más saludable, ¿no? Con lo cual no será un objetivo que se...
Ahora, para llevar una vida saludable no solamente puedes perder peso, ¿no? Si tu objetivo es perderlo. En otras personas será ganarlo, en otras personas será mantenerlo, en otras personas tendrá que ver con moverse, no moverse, alimentación, ¿no? Creo que eso es el motor de cambio totalmente, ¿no? Si tenemos claro hacia qué dirección queremos ir, qué cosas son relevantes para mí y de qué manera, ¿no? ¿Qué tipo de persona quiero ser? Es muy probable que si yo me empiezo a actuar en dirección a estos valores, a esto para lo que estas cosas que para mí tienen importancia, lo más probable es que yo me sienta satisfecha conmigo misma. Por otro lado, hay otras cosas que afectan, ¿no? Por supuesto, por mucho que yo identifique mis valores y actúe en función a ello, las consecuencias de las conductas que llevo a cabo, ¿no? Porque primero es identificar esto y luego es llevar a cabo acciones que estén orientadas hacia estos objetivos, metas o valores, ¿no? Ahora, las consecuencias que tengan estas conductas tienen que ser coherentes con este valor. Y eso no solo depende de nosotros mismos, dependerá también de la respuesta que den, si es un tema social, la otra persona o el ambiente, las circunstancias que yo tenga. Por supuesto, el apoyo. Para cualquier cambio, si yo siento apoyo de personas importantes para mí, es un factor clave. Porque somos seres sociales y la soledad es una de las sensaciones más horribles, ¿no? Y sin ese apoyo, yo creo que en general cambios o cualquier cosa es difícil, ¿no? Pero vamos, como factor esencial, crucial o motor de cambio, desde luego diría los valores. Sí, totalmente. Me parece también muy destacable todo lo que comentas de las consecuencias de cómo, no sé, por ejemplo, una persona que sea normalmente tímida, a lo mejor está en una discoteca, por ejemplo, y le apetece bailar, le apetece hacer otro tipo de cosas y dejar de que el resto lo considere como tímido. Sin embargo, a lo mejor se pone a bailar en ese momento y lo que recibe son burlas, críticas, de algún modo castigan esa conducta, ¿no? Entonces no se va a mantener posiblemente en el tiempo. A lo que voy con esto es que muchas veces creemos que el cambio solo depende de una propia persona, solo depende de querer y ya está. Y estamos muy sujetos al efecto que todo eso vaya a tener sobre el contexto y que incluso también a la inversa, de que muchas veces podemos cambiar sin necesidad de querer. O sea, no es cuestión de querer, ¿no? Sí, desde luego que por eso he hecho ese hincapié, ¿no? Creo que como factor crucial de cambio, sobre todo para mantenerlo en el tiempo, tiene que basarse en esos valores, pero por supuesto las consecuencias de las cosas que hacemos, además de ser coherentes con esos valores, ¿no? Que si yo quiero conseguir algo, que realmente se consiga, ¿no? Que es lo que quiere decir. Por supuesto, dependerá mucho tanto del antecedente como del consecuente que tenga mi conducta. Y eso quiere decir que dependerá del resto de seres humanos que me rodean, dependerá de factores sociales, factores culturales, de la situación incluso económica que yo tenga, ¿no? Por ejemplo, el simple hecho de ir a terapia, desgraciadamente, no todo el mundo se lo puede permitir, ¿no? Entonces, si para mí es imposible llevar a cabo el cambio solo, o considero que es difícil, ¿no? Y necesito ayuda, pues claro que también el factor económico va a llevar una carga, ¿no? Eso que comentabas de que si queremos, solamente cambiamos si queremos, estoy contigo, ¿no? Creo que esto se puede entender de dos maneras. Realmente creo que sí, solamente podemos cambiar si queremos, pero me refiero a hacer el esfuerzo por. Todo cambio supone un esfuerzo. Entonces, ese esfuerzo es inevitable, ¿no? Y entonces para ello tú tienes que querer hacerlo. Otra cosa es que no sea tu objetivo, o por ejemplo lo que hablábamos antes, que no vaya ligado a tus valores este cambio. Entonces realmente yo esto no lo querría hacer, pero por ejemplo para adaptarme a X contexto, por ejemplo una persona atea en un ambiente religioso, quizás porque yo aquí no estaría,
porque no va acorde con mis creencias, por ejemplo, pero voy a llevar a cabo ese cambio y en vez de evitar entrar en la iglesia, voy a entrar, ¿no? Eso es un cambio que realmente esa persona tiene que hacer el esfuerzo de andar y meterse en la iglesia, ¿no? Ahora, no querría hacerlo. ¿Por qué lo hace? Pues imagínate que es el funeral de una persona querida y entonces ahí evalúa esa importancia que tiene para él esa persona, lo que puede significar ese acto, entonces, sin querer, pero realmente es queriendo, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, personas que vienen a terapia, una cosa que es imprescindible es querer llevar a cabo cambios. El tener conciencia del problema, que eso se habla mucho de ello en el modelo transteórico de cambio de Prochaska y Di Clemente. Hablan de esta conciencia del problema. Es necesario, si yo quiero hacer un cambio que a mí me supone una dificultad, me tiene que suponer una dificultad, ¿no? Y esto, por ejemplo, que en este modelo se hace referencia también a este tipo de... Realmente está enfocado en adicciones, pero yo creo que se puede utilizar para, aparte de adicciones, para cualquier conducta que pueda generar un problema. Una persona que consume mucha cocaína puede consumir muchísima cocaína, que hasta que para esa persona no suponga un problema, no tenga más coste que beneficio, no lo va a cambiar, ¿no? A no ser que empiece a ganar conciencia del problema o que, por ejemplo, esto que he dicho, ¿no? Yo no quiero dejar de consumir, pero de repente hay algo que yo priorizo, como puede ser, pongo el mismo ejemplo, el funeral de un ser querido, entonces decido hoy no consumir, pero mañana vuelvo a hacerlo. Y mañana vuelvo a hacerlo porque como yo lo he hecho de manera concreta por mi amigo, pero realmente yo lo que quería era hacer sentir bien a mi amigo y no dejar de consumir, ¿no? Por ejemplo. No sé si me explico, porque aquí he dado mucha vuelta. Sí, perfectamente. Además, es algo que en terapia nosotros como terapeutas tenemos que hacer, que es ayudar a fomentar ese cambio. Entonces, quiero que hables también un poco ahora relacionado, has hablado de adicciones, has hablado de que la gente tiene que al final, entre muchísimas comillas, querer cambiar para que se dé ese cambio. Y yo te quiero preguntar cómo como terapeutas o como personas en general podemos fomentar ese cambio de conducta en otras personas. Bueno, lo primero es que yo diría, ¿vale? Y vuelvo a lo que decía antes, es bueno identificar qué es importante para esta persona, ¿no? Identificar qué valores tiene y si, por ejemplo, yo quiero, sabes que esto depende un poco del caso, ¿no? Si yo soy un familiar que quiero que otro, o mira, por ejemplo, quiero que mi pareja me dé los buenos días por la mañana, ¿no? Entonces quiero que él haga ese cambio. Primero tendré que identificar qué es lo que quiero, ¿no? Si yo soy una tercera persona y como psicólogo igual identificar qué es lo que en este caso sería la pareja quiere cambiar. Y luego identificar qué es lo que esta persona valora para poder enlazar ese cambio con sus valores. Porque si este novio o marido puede ser que simplemente con que su pareja le diga, oye, me gustaría, ¿no? Y se lo diga directamente, se lo pida, que me des los buenos días por la mañana, lo haga. Pero probablemente se mantendrá mucho más en el tiempo si este cambio lo asociamos en terapia, ¿no? O por su lado la pareja, con algo que para esta persona sea relevante, como en este caso puede ser siendo una buena pareja, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Y que para esta persona sea buena pareja, dentro de ser buena pareja pueda hacer sentir bien a mi novia, ¿no? Por otro lado, tanto como psicólogos, eso sería como la primera parte, ¿no? Como tanto psicólogos como parejas, hermanos, amigos o lo que sea, como bien sabemos por las leyes de aprendizaje, toda conducta que es reforzada tiene más probabilidades de volver a aparecer. Con lo cual, si yo quiero que mi marido me dé los buenos días por la mañana, reforzar esos buenos días. Reforzar de cualquier manera, ¿no? Con una sonrisa, con un beso, con un gracias por hacer este esfuerzo, ¿no? Con cualquier cosa que sepa que realmente va a reforzar a mi pareja.
Y como psicólogos igual, ¿no? Creo que nosotros tenemos también un papel muy importante a la hora de reforzar los cambios. Porque además solemos generar un vínculo fuerte con las personas que vienen a terapia. Y realmente relevante que mi psicóloga o mi psicólogo me esté diciendo que qué bien lo he hecho, ¿no? Que qué esfuerzo he hecho, que esté valorando lo que yo estoy llevando a cabo. Entonces creo que eso sería lo esencial. Por supuesto, como al final esto de reforzar, también podríamos hablar de apoyar, ¿no? Que esa persona no se sienta sola, que esto también lo he comentado antes, tanto el propio psicólogo como la gente que tiene alrededor. Y no hace falta reforzar, ¿vale? Aunque realmente el apoyo refuerza, pero no de manera directa. No me refiero a hacer la conducta y yo el apoyo, sino que esté en un ámbito, en un contexto, que él se sienta apoyado, que sepa que lo puede hacer, que puede equivocarse, que puede tardar, ¿no? Que tiene ese apoyo, al igual que por nosotros, ¿no? Como psicólogos. Estamos hablando mucho del tema de reforzar. Vamos a ir al otro plano, al tema de castigar y hasta qué punto castigar puede hacer reducir a alguien la probabilidad de que emita X respuesta y en realidad vaya a provocar un cambio o no vaya a provocar un cambio. Porque tenemos que castigar y solo quedarnos en el castigo, así conseguiremos que alguien a lo mejor vaya en la dirección que nosotros pretendemos o no. O realmente a lo mejor le estamos machacando a esa persona, pero no ve otras puertas alternativas, otras conductas alternativas, no sabe realmente cómo comportarse y entonces sigue por la línea que ha ido toda la vida. Claro. Al final, el castigo es, podríamos decir, el otro lado de la moneda del refuerzo. El refuerzo lo que hace es aumentar esa probabilidad de que esa conducta se dé y el castigo hace que disminuya. Ahora, el problema que yo veo en el castigo es que normalmente, como bien dices, tanto como parejas, amigos, padres, ¿no? Buscamos, cuando castigamos una conducta, buscamos que esa no se haga y que se haga otra, ¿no? Y a veces damos por hecho que la gente lee mentes, no solo los psicólogos, también damos por hecho que nuestros hijos, padres y parejas leen mentes y no lo leemos nadie, ni siquiera nosotros. Esto es otro mito también que se piensa, ¿no? Entonces, es muchísimo más eficaz que si tú quieres que tu hijo o tu pareja, ¿no? Por ejemplo, con el hijo, ¿no? Si yo quiero que mi hijo se comporte de X manera en casa, que ahora no se me ocurre ningún ejemplo, en vez de castigarle cuando no lo hace o cuando hace eso que no me gusta, por ejemplo, ahora se me ocurre el hablarle mal, ¿no? En vez de estar una y otra vez diciendo que castigando esa conducta verbal de hablar mal, decir palabrotas, elevar el tono de voz, ¿por qué no reforzamos cuando no lo hace? Porque ningún hijo está diciendo palabrotas y elevando el tono de voz de manera constante. No, es bastante raro. O si no lo hace nunca, proponerle la opción, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos de esta manera? Porque igual tu hijo, aunque parezca muy claro que si me hablas mal, lo que tienes que hacer es hablarme bien, ¿qué es hablar bien? Además, dependiendo de la madre que le preguntemos, te contesta una cosa. O a la pareja, a la novia, ¿no? Entonces, dar esas conductas alternativas a parejas, novios, hijos, hijas, ¿no? Porque estoy poniendo en masculino, pero vamos, en general, ayuda. No es magia tampoco. No quiere decir que porque utilices el refuerzo y no utilices el castigo, funcione siempre. Claro que no. Hace más probable que esa persona lo vaya a llevar a cabo y potenciar esa... hacer más probable que esa conducta que tú estás dando como alternativa o incluso reforzando se lleve a cabo. Ahora, si esa persona, volvemos al mismo, si esa persona no quiere, le puede entrar por un oído y salir por otro. Ahora, es muchísimo más probable a estar machacando a una persona, machacar / castigar, ¿vale? Al final hablo de lo mismo, con una cosa que si vemos que no es útil. Ahora, ojo, hay en casos que son útiles. Y es verdad.
Ahora, si ya nos damos cuenta de que no, ¿para qué continuar? Vamos a cambiar de estrategia, ¿no? Esto es uno de los grandes errores, yo creo. Tampoco creo que no funcione. Creo que es más útil en muchas más situaciones el refuerzo. Sí, que a lo mejor, por ejemplo, no sé, se me ocurre que castigamos a un niño que ha cometido X cosa y, bueno, parece que realmente ha cambiado su conducta, que ya no está realmente haciéndola, pero a lo mejor es simplemente que no la está haciendo en presencia de esas personas que han castigado esa conducta, pero sigue en su repertorio conductual, ¿no? Y la hace en otros contextos. Entonces es como, bueno, ¿hasta qué punto solo con el castigo? Que evidentemente, como tú dices, es necesario también en ciertos puntos, en ciertas cosas, pero reforzar como también cuando se estén emitiendo las otras conductas alternativas, se estén haciendo otras cosas, que la gente aprenda otras vías alternativas de comportarse. Y es que además el refuerzo es tan útil. Al final nos gusta sentirnos valorados, ¿no? Cuando nos refuerzan de cualquier manera, nos sentimos valorados y nos sentimos bien. Con cualquier refuerzo, ¿no? Bueno, a cualquiera tampoco, ¿no? Pero con uno que nos sirva a nosotros. Entonces es tan útil que incluso utilizando el castigo, si alguien decide utilizarlo, que también tenga esa parte de refuerzo, ¿no? Como dices tú, si tú quieres castigar una conducta, vale, pero entonces refuerza esa otra que quieres que haga. O refuerza esa otra que le has pedido que haga cuando la hace. Porque muchas veces solamente se quedan en el castigar la que no. Y cuando el niño lleva a cabo el cambio, que como todo cambio le supone un esfuerzo, aunque a esos padres o a esa pareja le parezca que es lo más básico del mundo, él ha tenido que hacer un esfuerzo. Porque él lo fácil era lo que venía haciendo, a lo que estaba acostumbrado, ¿no? Como ha tenido que hacer ese cambio, reforzárselo. Porque si no te aseguras que lo vaya a volver a hacer, ahora es mucho más probable, ese niño se va a sentir bien. No, por lo menos mal. No solamente me riñe. Sí. Bueno, yo ahora quería cambiar un poco de ámbito. Hemos hablado de aprendizaje, de castigo, de personalidad, de muchas cosas a lo largo de la entrevista. Y al final ahora eres parte del equipo de terapeutas de Engrama y también me gustaría hablar un poco contigo de la experiencia en consulta. Y te quería preguntar si, bueno, pues tú tienes experiencias de gente que vengan con muchas ganas de cambio, con bastante resignación al respecto. ¿Cómo suele ser lo que te has encontrado en terapia con respecto al cambio en general? Pues sobre todo más resignación, por lo que hablábamos antes, ¿no? Como hay mucha gente que viene con esas etiquetas con nombre de personalidad, con nombre de apego o con cualquier otra etiqueta, entonces se creen que no pueden cambiar. Y muchas veces, claro, dirás, ¿para qué van a terapia entonces, no? Pues no es buscando el cambio, sino buscando el dejar de sentirme mal, pero yo no puedo cambiar. Entonces, ¿qué hago? O tendrá que cambiar el resto, ¿no? Eso es algo que suele pasar bastante hasta que se explica que ojalá eso sería maravilloso, pero no se puede. Luego, por otro lado, aunque menos común, que también lo he nombrado antes, ¿no? Esa idea de mágica de voy a llegar a consulta a cambiar, pero me va a cambiar él. Incluso creo que es todavía más común. Esto ya no lo digo por experiencia propia, porque yo no veo niños, pero sí de compañeros que me han hablado de esto, los padres, ¿no? Te dejo aquí al niño, además dicen barbaridades del siguiente estilo, ¿no? Para que me lo arregles. Pero eres tú la que lo arregla. Arregla lo primero porque están rotos, claro, y lo segundo con esa visión mágica, ¿no? Y claro, tiene que ser bastante duro pensar de esta manera, porque te tienes que llevar un chasco cojonudo, la verdad. Cuando te das cuenta de que no, el psicólogo no va a arreglar a nada y tampoco va a cambiar nada, ¿no? Será vosotros con vuestro hijo. Creo que esto se ve mucho por lo que comentan compañeros en padres. Y yo lo he visto, aunque menos. Como digo, esa idea creo que se está retirando. Yo quiero pensar que es por la divulgación,
Creo que antes podía estar mucho más integrada en la mente de la gente, pero eso. Bueno, pues ya por último queríamos, si nos puedes contar alguna anécdota lógicamente sin dar datos, nada me menciona a la persona, pero que sí que nos cuentes alguna anécdota pues de algún caso que te haya encantado en terapia o de alguna situación de terapia que digas, jolín, esto tengo que contarlo porque fue increíble. Algo en general para ti de experiencia bonita de la terapia. ¿Bonita o porque bonita, agradable, casi interesante? No, hay experiencias bonitas, pero justo me estaba acordando de que lo he pintado como que no. Sí, hay cosas muy bonitas. Pero justo me estaba acordando de un caso que a mí me sorprendió y creo que va en acorde con lo que hemos hablado. Era una persona, una mujer, no recuerdo muy bien su edad, creo que tenía 30 y pico, y ella venía por problemas con su pareja. ¿Vale? Cuando yo hablamos un poco de su historia de vida, ¿vale? Yo no solamente me centro, porque hay veces que te encuentras pasteles, entonces indago un poco, aunque me pueda centrar un poco en este caso, pues la historia de la pareja o de antiguas relaciones, un poquito en general, ¿no? Y a mi sorpresa, esto que voy a contar es un poco duro. Esta persona con 10 años había sufrido una violación por parte de 10 chavales de su misma edad, 10 años, 11. Una barbaridad. Esta persona lo contaba, por supuesto con lágrimas en los ojos, sufriéndolo. Y si esto lo sacamos de un contexto de psicología, además de ser una barbaridad, probablemente mucha gente piense que si te pasa eso, te queda esa herida de por vida, es algo que llevas toda la vida, estás ya condenado a sufrirlo. Afortunadamente esta mujer, por supuesto no lo recordará nunca como algo bonito, siempre tendrá esa cicatriz. Y las cosas malas que nos pasan, que yo esto se lo explico siempre a mis pacientes, nunca van a ser algo bonito. Ahora, que no sea bonito no quiere decir que tenga que doler siempre. Y bueno, con lo que os comentaba antes, no todo el mundo nos influye, no nos afectan las cosas de la misma manera. Para esta persona esto ha sido una experiencia horrorosa, desagradable, pero esto no le ha afectado a su vida, no le ha afectado a su vida sexual, como podría intuir mucha gente, ¿no? Como a mucha gente le afecta, ¿vale? Ojo, que no quiero decir que no le afecte a gente, pero a esta persona no. Entonces, creo que esto es algo que viene al hilo, aunque es una experiencia así no agradable de escuchar, pero que te das cuenta que al final cada persona le afectan y le influyen las cosas de una manera distinta. Al igual que hay otros ejemplos de, al contrario, ¿no? Algo que se pueda evaluar como una tontería, ¿no? Como si algo que contáramos fuera en la calle dirían, bueno, es que esto... Y a personas una tontería, algo que quizás a ojos de otras personas no tengan tanta importancia, han podido afectarle muchísimo. Y es que no elegimos cómo nos influyen las cosas, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con eso y de qué manera actuamos? Sí, pero cómo nos afectan, ¿no? Entonces creo que esto es algo digno de contar. Luego, por otro lado, y hablando ya un poco más agradables, hay un caso que a mí me encanta. Es una mujer, viene por problemas de pareja también. Ambas venían solas. Y era una relación muy disfuncional, incluso podríamos llamarlo coloquialmente tóxica, con un trato de él hacia ella denigrante totalmente. Yo expectativas, tengo que reconocerlo, y yo se lo reconocí a ella en su momento. Expectativas de mejor, en su momento después, no en el principio. Expectativas de mejora yo tenía nulas. Pero ella, su objetivo era intentar mejorar su relación de pareja, ¿no? Entonces, aunque solamente contábamos con el 50% de la relación, yo intenté ir moldeando a través de ella la conducta de él. Y la de ella también, ¿no? Porque ella también, por supuesto, hacía cosas para mantener este tipo de conductas.
Después de 4 o 5 meses y poco a poco dio un vuelco esta relación brutal, bajo todo pronóstico, es verdad. Y gracias al cambio conductual de ella, cambió de manera increíble. Después de 30 años actuando de la misma manera, que aquí lo que hablábamos antes, es mucho más difícil cambiar esos 30 años que si hubiera sido uno, ¿no? Pero también otro caso de que no es imposible el cambio. Hubo un cambio brutal, ahora es una pareja que se relacionan de manera muy diferente, disfrutan muchísimo de la relación y bueno, a él no le conozco, pero ella es un bombón y ha hecho un cambio brutal. Pues con estos ejemplos, si quieres, Julia, cerramos por aquí. Te agradecemos mucho el compartir el ratito de hoy con nosotros y el formar parte de Engrama también. Bueno, muchas gracias a vosotros, ha sido un placer y nada, nos vemos por aquí. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.